Vamos a tener hoy la conferencia número 247 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Vais a ver qué cantidad de noticias que han transcurrido en tan solo una semana, con lo cual me he visto obligado a llegar a suprimir muchísimas, y algunas eran muy interesantes, pero es que todo se está acelerando, tal como decía la profecía, en los últimos tiempos todo se multiplicaría. Pues vamos ya sin más, directamente a empezar. Como viene siendo habitual, vamos a hacerlo precisamente con esta temática, la creación de Dios. Y una vez más vamos a darnos cuenta qué auténticas maravillas hay aún en ella. Encuentran una nueva especie de pulpo con aspecto fantasmal. Mirad si es curioso, algunos dicen que les recuerda a unos dibujos animados de un tal fantasma llamado Casper. La verdad es que es realmente curioso qué tipo de pulpo, que además vive a una profundidad tremenda, a unos 4.267 metros bajo el nivel de la superficie. Es realmente impresionante, porque además tiene poca pigmentación y musculatura. Bueno, pues sigue sorprendiéndonos aún cómo se van hallando especies de animales que nos siguen sorprendiendo. Pero algo que ha sorprendido mucho es esto. Descubren una enorme reserva de agua en las profundidades del universo. El gigantesco océano supera en 140.000 millones de veces el volumen de los océanos terrestres. Y esto da que pensar, porque cuando vemos el relato del Génesis, el momento de la creación, nos habla también que Dios separa aguas, ¿verdad? ¿Solo es cuestión aquí en nuestro planeta o quizás también hace referencia a lo que puede haber en el vasto universo creado por Él? La verdad es que ahora, viendo esto, da que pensar. Y dicen que es un lugar realmente especial, que llega a ser un sitio donde hay una potente energía en esa parte del universo. Bueno, pues ahora vamos a algo que está mucho más cercano a nosotros, que es una de esas historias que realmente conmueven y sorprenden, cómo no. Pingüino nada 5.000 millas para ver al hombre que lo salvó. El animalito solo se deja tocar por su salvador. Y resulta que un señor brasileño, jubilado, se dedicaba a ir a este paraje, porque vive cerca de allí, y ¿qué se encontró? Pues a un pingüino, una vez que estaba lleno de petróleo. Ya veis qué contacto llega a tener con él, realmente sorprendente. Pues este animal es capaz de hacer toda esa distancia, cada vez, cada año, para ir a saludar directamente a su salvador. Impresionante, ¿eh? Qué fidelidad de un animalito que sorprende. ¿Quién se llega a imaginar que pueda llegar a tener este sentimiento hacia una persona? Bueno, pues la naturaleza sigue dándonos lecciones impresionantes de amistad. Vaya si nos las da aún. Y si algo era impresionante, atención a esto. Un vídeo donde se ve un arco iris, pero a vista de dron. Y ¿sabéis algo curioso? Por primera vez, que yo sepa al menos, no se ve como el típico arco en las nubes, sino que se ve como un círculo. Mirad esta imagen que veis aquí, pues ahora lo vais a ver en vídeo, realmente impresionante. Bien, pues ya veis qué maravilla.
Si Dios deja el relato en Génesis como que se ve el arco en las nubes, ahora nos damos cuenta que sí, es lo que vemos a nivel de a pie, pero que realmente es más que un simple arco, es un arco que en verdad es circular totalmente, una circunferencia. Bueno, la verdad es que el pacto de Dios con el ser humano se sigue mostrando después de tantos años después del diluvio. ¿Sabéis? Cuando estuve personalmente en el Arca de Noé, allí en Turquía, en el monte Ararat, lo primero que te venía a la cabeza a ver el arca era imaginarte cuando salen de allí y Dios hace ese pacto con Noé diciéndole: mi arco pondré en las nubes, porque realmente era el lugar especial donde seguramente le fue mostrado esto así ya directamente al propio Noé. Bueno, pues aún siguen sus bendiciones sobre el ser humano, a pesar de que cada vez vamos de mal en peor. La misericordia de Dios sigue siendo realmente grande, buscando la salvación de cada uno de nosotros, que tantas veces tantos rechazan. Y ahora nos adentramos en el apartado de arqueología. Y mirad quién se ha hecho eco enseguida de esta noticia. Son los del Instituto del Templo, ya sabéis, los que están trabajando para levantar el tercer templo en Jerusalén. Cuando ellos se hacen eco de una noticia así, por algo es. ¿Y en qué consiste? Bueno, mirad esto que veis aquí. Es un sello. Ya sabéis que son cositas realmente pequeñas, pero con una serie de inscripciones, como veis aquí, en estas imágenes, que servían para marcar documentos muchísimas veces. Bueno, pues hallan el extraordinario sello de una mujer de la era del primer templo en Jerusalén. Esto es inaudito. Y lo curioso es que ha sido a través de una extracción de tierras de ese lugar, que todo se iba sacando y para echarlo en cualquier otro sitio, y esa tierra ahora está siendo examinada minuciosamente por arqueólogos y demás, y han encontrado precisamente todo esto. Y claro, esto es un grave problema para las personas que dicen que allí jamás hubo un templo judío. Todo esto demuestra que verdaderamente allí hubo algo que tenía que ver con los judíos. Y precisamente aparece hasta el nombre de la mujer, Eliana bat Gael, Eliana, hija de Gael. No aparece en el relato bíblico su nombre, pero evidentemente su nombre es totalmente judío. Y bien, cada vez que aparece un vestigio así, una vez más, la gente que está patrocinando el poder levantar el tercer templo de Jerusalén sigue recogiendo más pruebas a su favor para tener la excusa de poder decir: hay que levantar el templo. Evidentemente que había un templo allí, eso está claro, la Biblia no miente, pero ya sabéis que precisamente en ese lugar no interesa que la arqueología cabe, porque ya sabéis, es territorio dominado por cuestión aún no judía. Entonces, no es de extrañar que estas personas judías que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén vayan recogiendo todos los datos que pueden, toda la arqueología posible, para finalmente poder decir: veis, no hay ninguna duda, esto es territorio nuestro y hay que hacer lo que hay que hacer. Y así cumplirán la profecía escrita que nos habla que va a haber un tercer templo en Jerusalén, pero no por designio divino. Esta es la otra gran cuestión, de la cual ya hemos venido tratando en muchas conferencias. Y también han hallado esto, una vasta necrópolis de 4.200 años en Belén. Y mirad cómo son este tipo de enterramientos que hacían, cavados en piedra caliza, que también me recordó precisamente cuando estuvimos en la zona de Ararat, donde nos llevaron la gente autóctona de ese lugar a mostrarnos tumbas de sus ancestros que estaban allí, precisamente muy parecidas a todo esto. Y tumbas, en este caso, que no solo enterraban a una sola persona, sino que podían llegar a tener a bastantes personas, bastantes cuerpos puestos allí dentro. Eran las costumbres de la época, enterrar en un mismo lugar a varias personas de la misma familia, seguramente. Y lo curioso de toda esta cuestión es que precisamente son enterramientos de la época de los cananeos. Con lo cual, cuando Belén estuvo hecha
o mejor dicho, David se posicionó, el rey David, en Belén, seguramente ya antes los cananeos habían tenido algo precisamente en ese mismo lugar. Una vez más, esto nos recuerda también cómo Abraham, aparece en la Biblia, compra una cueva, si no recuerdo mal, la de Macpela, y allí entierra a los suyos. Primero su esposa y después ¿qué sucede? Pues más de los suyos deberían ir allí. Eran las formas que tenían en esa época de hacer sus enterramientos. Y bueno, una vez más nos damos cuenta que la Biblia no narra cosas porque sí, sino que está recogiendo lo que era característico en esos tiempos. Y ahora hacemos ya un salto y vamos a nuestros días. Y vamos a tratar sobre la Unión Europea, concretamente un país de ellos, Alemania. Las urnas castigan a la coalición de Merkel y aupan a los xenófobos de AfD. Ya sabéis, precisamente toda esta cuestión de los inmigrantes que están llegando de tierras de Medio Oriente hacia Europa, y en este caso en concreto hacia Alemania, está provocando que vuelvan a resurgir con fuerza los partidos que hablan más, que son de extrema derecha, que dicen xenófobos, para poner punto y final a todo este tema migratorio. Y esto da que pensar, porque para que sucedan una serie de cosas en Europa, que tienen que ver con la profecía bíblica, tiene que haber un cierto tipo de pensamiento, una corriente otra vez especial en Europa. Cuidado que esto no sean ya los primeros pasos, porque nada sucede porque sí. Siempre se busca que haya una cierta reacción a nivel político, a nivel social, por una situación que se genera previamente, y ya hemos visto quién estaba detrás de todo esto. Vaticano, Estados Unidos, etcétera, etcétera. No pasan las cosas porque sí. Y alguien lo tendrá muy bien cuando todo esto se vaya implementando, para volver a unos orígenes de una cierta moral, que desde luego precisamente no va a ser la de Dios, pero sí de alguien que se hace pasar prácticamente por él. Y me estoy refiriendo a algo situado en Roma, ya lo sabéis. Y ahora nos adentramos en ese apartado ya tan habitual que es la crisis, y que va siguiendo y siguiendo, y parece ser que esto ya no tiene fin. La eurozona urge a España a presentar un presupuesto actualizado con nuevos recortes. Ya veis, sigue habiendo crisis, hay que hacer nuevos recortes, la cual cosa evidentemente siempre afecta a ¿quién? A los mismos de siempre, a los de abajo, ¿cómo no? En Italia unos 2.000 agricultores protestan contra los bajos precios de la leche. También lo que estamos viendo una vez más es la inestabilidad que hay a nivel general en Europa, pero no solo en Europa. Declive récord, las exportaciones de China caen hasta niveles mínimos de 2009, y si eran la que teóricamente esa economía que iba a hacer funcionar al resto del mundo se está viendo detenida, ¿qué sucede en consecuencia? Que todo lo demás también se detiene. Los bancos centrales se quedan sin herramientas para afrontar la próxima crisis. Las tasas negativas adoptadas por los bancos centrales de varios países demuestran que han llegado al límite en su intento por calmar los mercados volátiles, un indicio de la tormenta que se avecina. Ya veis que las expectativas no son nada halagüeñas. El Fondo Monetario Internacional advierte de un nuevo colapso en la economía global si no se toman medidas. Y además deben ser urgentes porque la situación es muy complicada. Por todos lados nos están repitiendo más o menos lo mismo. Cerca de 500.000 de personas se manifiesta contra la reforma laboral en Francia, un país tan avanzado y que teóricamente eran los punteros en Europa en cuestiones sociales, pues también tienen estos graves problemas. El Banco Central Europeo recurre a toda su artillería para alejarse del riesgo de deflación. El Consejo de Administración decidió rebajar el tipo de interés de referencia al 0% desde el 0,5%. Una vez más, buscando medidas económicas para intentar salvaguardar el tema de la crisis, para que se solucione. Y ya vemos cómo va todo, Y ahora nos dejamos de lado un poco la crisis para adentrarnos en España, donde hay alguna noticia que sorprende, o no, depende cómo se mire. Aumenta en un 28% el número de sacerdotes ordenados en España. ¿Cómo puede ser si cada vez la gente es más atea?
Pues ya veis, 150 sacerdotes el año pasado, en 2015, y en el 2014 habían 117. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, es cierto que no es solo por vocaciones a nivel estatal de personas autóctonas de aquí, sino que tiene que ver también con personas que han venido a España de otros países básicamente latinoamericanos. Por eso hay ese auge. Pero el Vaticano seguirá trabajando para conseguir sus fines, tened eso claro. Y algo que tiene que ver con la monarquía en España. Ofensiva contra Felipe VI para proclamar la Tercera República. Esto es un informe de 1021.es. Y dice que la filtración de los mensajes privados de los reyes Felipe y Leticia con el empresario Javier López Madrid, investigado por la Operación Púnica, forma parte de la ofensiva en curso para desmontar la jefatura del Estado y proclamar la Tercera República, según información a la que ha tenido acceso 1021. En la operación intervienen transversalmente dirigentes de la mayoría de los partidos políticos y altos funcionarios que no ven ventajas en la monarquía como sistema de gobierno hereditario basado en el linaje de sangre, en su carácter vitalicio y que goza del blindaje ante la justicia. Y recordad que ya hace tiempo que estábamos hablando que se estaba minando la monarquía española. Y esto no pasaba porque sí, se estaba buscando un objetivo. Y una vez más, ahora os deberé remitir a un libro que algunos dicen que es un absurdo total, que fue un montaje, que no era escrito por quien decían, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con los protocolos de los sabios de Sion, en el cual se hablaba de cómo harían sucumbir las realezas para ir implementando lo que ellos buscaban. Una cosa es que estemos de acuerdo o no, más o menos en las cuestiones de si debe haber realeza o debe haber república, pero otra cosa es que las cosas se hagan con un objetivo que normalmente no va a salir a la luz pública. Pero ¿quién está trabajando para estas cosas? Pues ya lo iremos viendo, porque hoy vamos a ver noticias realmente sorprendentes. Mientras tanto, vamos a avanzar en esas tres profecías, la de Isaías 17, Daniel 11 y Apocalipsis 16, que nos hablaban de la situación en Medio Oriente, que abarcarían prácticamente a todo el mundo por todo lo que esto conllevaba. Situación en Siria, situación en toda la región de Medio Oriente y más, países implicados, y algo que sucedería también, que nos llevaría a Armagedón. Y vamos a introducirnos precisamente con algo que tiene que ver con Siria. Es un vídeo donde hay unas sirias que cuentan la verdad de los rebeldes sirios en un debate del programa australiano Insight. Estad atentos, es subtitulado, pero vale la pena ver la opinión que precisamente manifiestan esas personas. La verdad es que son unas declaraciones contundentes, algunas de las cuales ya habíamos mostrado con datos reales. Esta mujer, básicamente la que lleva la palabra cantante en este caso, está diciendo datos que muchas personas ignoran porque en Occidente no se está dando esta cuestión. Y todo tiene que ver con cuestión de un oleoducto, un gasoducto que pasa por esa zona y por intereses económicos. ¿Qué hace falta? Pues que Al-Assad ceda. ¿Quién está detrás de eso? Pues las personas o gobiernos que ella está citando. Y da que pensar cómo toda esta información no llega nunca de un modo normal a Occidente. Y si se dice algo así, como que se toma a risa. Realmente Apocalipsis 18 se está cumpliendo. Mientras hay esos poderes terrenales que se mueven en ámbitos económicos tremendos, alguien sacará partido de eso. Y tendrá que ver también con el mismo Vaticano interesado en que eso suceda, para conseguir su fin de finalmente tener acceso limpio para instalarse en Jerusalén. Si no entendemos eso de una vez, no vamos a entender el por qué está pasando todo ello, todas estas cuestiones en Medio Oriente y más allá. Porque ya sabéis que lo que pasa allí está afectando a todo el mundo en general. La otra persona, la que veis vestida de blanco, esta mujer también ha expresado algo que tenía que ver con la cuestión de enseñanza, con la cuestión religiosa. Había libertad y ahora resulta que toda la cuestión está cambiando. Dice claramente, no fue alguien del pueblo sirio que se levantó, sino que vienen por el tema de hermanos musulmanes financiados por quien ya sabéis, Estados Unidos, Israel, etc.
Pues así está la cuestión. Lo curioso es que todas estas temáticas se plantean muy distintos siempre en Occidente, porque ¿quién está allí luchando teóricamente a favor del pueblo sirio? Occidente también, ¿no? Bueno, ¿os dais cuenta cómo nos manipulan por un lado y por el otro continuamente? Si no tenemos la profecía, vamos perdidos. Con la profecía bíblica bien comprendida, captamos enseguida quién tiene la verdad y quién no, y por qué se hacen las cosas. Mirad qué situaciones vienen dándose por allí. En un leve repaso de lo que acontece, miremos esto. Al menos 60 muertos y más de 70 heridos en un atentado en Irak. No son pocos, ¿eh? Túnez, al menos 21 yihadistas mueren al atacar una comisaría. Un dron de Estados Unidos mata a 150 yihadistas en Somalia. Londres advierte que el Estado Islámico prepara grandes e impactantes atentados, tanto en Reino Unido como en Europa. ¿Os dais cuenta cómo lo que pasa allí afecta a todas partes? Terrorismo. Evidentemente, se está buscando que la gente, los gobiernos se muevan para algo, para llevar una serie de leyes, y ya sabemos lo que vendrá después. En Moscú evacúan a 2.000 personas en un mercado por una amenaza de bomba. Imputado un adolescente por planear un atentado contra 2 escuelas en Dinamarca. Ya veis, en Europa. Y atención ahora a esto. Vuelve a salir a la luz un tipo de noticia como esta. Nuevo líder de Daesh en Libia. Conquistaremos Italia. ¿Os suena de algo? ¿Cuántas veces hemos venido presentando que hay frases que pululan desde hace ya un tiempo, que vienen teóricamente de este islamismo radical, que dicen que se quieren ventilar Italia, pero especialmente una zona en concreto que es Roma, y especialmente un punto en concreto que es el Vaticano? Pues ahora vuelven a decir más o menos lo mismo. Con lo cual, ya sabemos que el Vaticano tiene que ir a parar a Jerusalén. ¿Será esta la excusa perfecta? Tiempo al tiempo. Yo no sé si será por esto o no, pero desde luego una cosa está clara. La profecía se va a cumplir. La excusa estará servida de un modo u otro. Mientras tanto, Jordania amenaza con atacar Siria como lo hace Turquía. Y ya sabéis que Jordania aparece precisamente en esa profecía de Daniel 11, versículos finales, como Amón, Moab, ¿lo recordáis? Edom. Es la actual Jordania. Pues, ¿por qué no son atacados ellos por el rey del norte? Por Estados Unidos y sus aliados, porque trabajan en conjunción precisamente con ellos. Y además, ¿con quién más? Con el Vaticano. ¿Serán del mundo del Islam? Sí, pero unidos al Vaticano. Qué cosas, ¿eh? 6 hombres fuertemente armados abren fuego en una playa turística en Costa de Marfil. 16 personas habían fallecido hasta esos momentos, parece ser que después aún fueron más. Lugar turístico, lugar de europeos también que iban allí. Ya veis cómo va todo. ¿Y qué ha sucedido más aún? Al menos 37 muertos y 125 heridos por un coche bomba en el centro de la capital turca. Desde luego, la situación no va para nada bien en ningún lugar de estos. Ya veis imágenes de desolación por todos lados. Tremendo. Estados Unidos advirtió con antelación a sus ciudadanos sobre el atentado en Turquía. Es curioso, ellos dicen que ya sabían que iba a haber el atentado en Turquía, pero mirad, resulta que la delegación diplomática publicó la advertencia el 11 de marzo, y la explosión del coche bomba se produjo en Ankara, la capital turca, el día 13. Bueno, será otra casualidad entre los números 11 y 13, pero da que pensar ya, ¿eh? Da que pensar. La noticia de la semana, por decirlo de algún modo a nivel geopolítico. Putin ordena la retirada de la mayor parte de las tropas rusas de Siria. Dicen que ya han cumplido su objetivo, pero eso sí, dejan una serie de bases establecidas con aviación incluida, por si acaso, para seguir controlando la situación allí.
Esto dicen que ha descolocado al gobierno de Estados Unidos y a los aliados, pero seguramente hay algo más que no vamos a saber. Pero sea como fuere, atentos aún a lo que allí seguirá sucediendo, porque esto no va a terminar tan sencillamente, seguro. Y bien, después de hacer este repaso a nivel de profecías tan concretas, vamos a hablar sobre ciencia y tecnología, que también tiene que ver en la Biblia. Nos aparecía el texto de Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y siempre hemos de decir que esto tiene que ver con el conocimiento profético, pero también, evidentemente, tal como entendemos la ciencia, todos. Mirad esto. La realidad virtual nos volverá tontos a todos y ha comenzado ya, dice este artículo. Y bien, aquí habéis dos portadas donde se ve una persona que parece que esté galopando encima de algo y le ponen un dinosaurio debajo, que lleva en su cabeza, ante sus ojos, un visor, unas gafas especiales, realidad virtual de la que llaman. Pues esto es lo que ahora se está poniendo cada vez más de moda. Y esto precisamente sucedió hace pocos días, cuando todos los asistentes, ya veis qué gafas llevaban mientras se iban presentando estos objetos, y pasaba este señor, el señor Zuckerberg, a su lado, y claro, nadie se enteraba. Incluso se habla de que los próximos cines ya serán prácticamente esto, ya no pantallas, no, esto, directamente. Y ahora, precisamente, ha salido también un tipo de guantes que sirven para creerte que estás tocando lo que ves. Bueno, pues mirad, atención a la imagen que vais a ver ahora. Esta niña lleva este visor delante de sus ojos. Ella cree estar viendo algo. Pues vais a ver qué movimiento hace queriendo acercarse hacia algo que ella ve para dejar algo allí o ponerlo, y le sucede algo. Mientras tanto, fijaos cómo al fondo de esta fotografía, delante de esa persona que veis sentada en una silla, hay un escritorio con una pantalla. Esto es lo que realmente sucede, o mejor dicho, lo que realmente ve esta niña, que no es cierto, pero ella es lo que ve, gracias a este visor. Mirad la imagen a pantalla completa de qué le ocurre. ¿Lo queréis ver repetido más veces aún? No hace falta, ¿no? La niña cree que pone algo, que no hay nada en verdad, ¿y qué le sucede? Que se pega un porrazo tremendo. Claro. ¿Qué está pasando? Esta máquina es capaz de hacerte ver lo que en verdad no existe, y tú te lo estás tragando como si fuera cierto. ¿Creéis que esto es muy normal para la mente? Pues bueno, ya podemos empezar a pensar que ahora que esto lo están motivando tanto, va a llevar a las personas a que aún tengamos más problemas psicológicos de los que ya tiene la humanidad, eso seguro. Algunas personas ya sabéis que quieren utilizar esto para todo lo que son cuestiones de películas, sobre todo de pornografía, imaginaos hasta dónde ya están queriendo llevar todo esto. Y una vez más, he de recordar también una cita de Ellen White, la profetisa de la Iglesia Adventista, que tantos dicen por ignorancia, porque quieren tantas veces, que de profetisa no tenía nada, que era satánica, que era una masona y no sé qué tonterías más. Pues ella dijo que al fin de los tiempos habría toda esta cuestión, en plan tecnológica, que Satanás iría sacando más y más al fin de los tiempos para tenernos distraídos y llevar nuestras mentes a lo que no toca, porque el tiempo se acaba y así, distraídos, nos vamos a la perdición. Pues bien, todo eso que está registrado y ya presentamos en su momento, hace mucho tiempo en conferencia, si os interesa, buscarlo por vosotros mismos y os daréis cuenta que un profeta de Dios jamás se equivoca. Y mirad ahora qué sucede también con esto. Pero bueno, quiero comentaros, ¿estáis pensando en compraros seguramente algún móvil que os llevarán de regalo algunas gafitas de estas, o podéis comprar estas gafitas y así estaréis tan contentos y distraídos? Pues pensad que una cosa sois vosotros y otra es vuestros hijos. Pero cada vez los niños van subiendo con un tipo de tecnologías que van a confundir más sus mentes.
¿Sabéis lo que decía la profecía, no? Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué creéis? Porque la fe hay que trabajarla, hay que buscarla, hay que pedirla, pero hay que ponerla en práctica. Si nuestra mente está totalmente distraída continuamente por cosas que además son irreales, ¿nuestra fe va a crecer o va a desaparecer? Eso asociado a tantas cosas más que hay en el mundo. Bueno, pues tened esto presente. Y mirad ahora esto, crean un material 3D que hace cambiar de forma a los edificios. Esto es realmente sorprendente. Según sus creadores, el material puede ser ajustado en forma, volumen y rigidez, y hasta puede soportar el peso de un elefante sin romperse. ¿Ya veis qué conexiones tiene? ¿Qué cubismos? Pues vais a ver el vídeo donde todo esto se muestra de un modo realmente impresionante. Ya habéis visto qué curioso, ¿no? Cómo todo se mueve y puede cambiar de forma como si nada. Pues mirad ahora esto, la nueva tendencia. Robojón, el robot humanoide de bolsillo que espera revolucionar la telefonía móvil. Sí, ahora dicen que los aparatos de telefonía móvil, el vulgar teléfono móvil o celular, depende del país, lo llaman de un modo u otro, está quedando obsoleto. Es una cosa que ya no tiene mucho futuro. Y se quiere introducir lo que ya están mostrando aquí, que viene de Japón, como no, y es un sustituto de ese teléfono móvil por un robot pequeñito, pero vais a ver qué capacidad de hacer cosas. Baila, charla y además funciona como un móvil muy sofisticado. En unos 2 meses podría empezar a comercializarse en Japón. El dispositivo busca revolucionar la clásica interfaz de los teléfonos móviles, de los cuales critican su formato prácticamente obsoleto y poco amigable. Atención a esto, poco amigable, porque el robot lo que tendrá de característica es que es bastante amigable. Mide, no llega a 20 centímetros y además tiene tecnología de reconocimiento facial y una voz para hacerlo más humano. Una batería que puede durar todo un día. Tiene una pequeña pantalla táctil para navegar en Internet y permite conectividad 4G además de Wi-Fi y Bluetooth. Pues mirad ahora directamente en un vídeo este artilugio. Una vez más, Japón sigue sorprendiéndonos con sus robots y no sé qué mercado tendrá esto, qué alcance. Seguro que en ese país funcionará, seguramente, pero en el resto de lugares no sé si tendrá la misma acogida. Pero ya veis qué versatilidad llega a tener el bicho en cuestión, el bicho automático. Incluso dispara fotografías, te avisa que hace una foto, ¡pam!, y te la suelta. Bueno, realmente ya va más allá de cualquier móvil. Una vez más, esto nos lleva a pensar si en un futuro ya esto va a ser como tener un C3PO o un R2D2 de la Guerra de las Galaxias a tu lado. La verdad es que todo va avanzando como realmente estamos viendo de un modo sorprendente. Y entramos en el apartado para Latinoamérica. El Salvador. Tanto como una guerra, El Salvador al borde del estado de sitio por culpa de las pandillas. Ante un nivel de violencia récord con 23 asesinatos diarios, el gobierno salvadoreño plantea implementar medidas extraordinarias. No son pocos, Vaya media de asesinatos llega a haber en ese país. Ya sabéis también lo mismo que sucede en países colindantes, como unas pequeñas mafias, ¿no? Las maras y demás. Bueno, pues así está funcionando todo, caos absoluto. ¿Y qué sucede cuando esto va pasando cada día? Pues que muchas personas de allí, ¿dónde quieren ir a vivir? ¿Quedarse en el país? No, quieren emigrar. ¿Y dónde quieren ir? A Estados Unidos. Id a Estados Unidos y veréis qué cantidad de personas de ese país llega a haber. Y aún quieren ir subiendo más, lógicamente. ¿Quién quiere estar en un lugar así? ¿Todo esto creéis que pasa porque sí también? ¿O es que a alguien le interesa que haya ese movimiento migratorio del sur hacia el norte? Ya lo venimos tratando, El Vaticano está muy interesado en todo esto. Y mirad ahora esto en Brasil. Más de 3 millones de brasileños salen a la calle para protestar contra Dilma Rousseff. Es algo que también se está moviendo ahora en Brasil. El presidente o expresidente Lula da Silva
Dilma Rousseff, como con problemas también a nivel social, y algunos parecen ser muy graves, al menos es lo que apuntan. Con todo ello, ¿qué se está consiguiendo? Desestabilización. Y si ya Brasil está teniendo problemas graves de crisis, a ver cómo va terminando todo esto. Guerras y rumores de guerras. Jesús nos advirtió también al respecto. Antes del fin habría todo esto, pero aún no sería el fin. Corea del Norte amenaza con atacar a Seúl y Washington por sus maniobras. Además los llama como ataques preventivos. ¿Os suena de algo, ataques preventivos? ¿No hizo algo también, o decían así también en Estados Unidos cuando iban a ciertas partes de este mundo? Pues por si fuera poco, dice, el ejército ejecutará actos preventivos de neutralización que podrían suponer golpes mortíferos y sin piedad contra el enemigo. Y otra noticia que aún amplía más todo esto. Corea del Norte amenaza con arrasar Manhattan con una bomba de hidrógeno. Si esta bomba de hidrógeno llegara a ser instalada en un misil balístico intercontinental y cayera en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, todo el mundo moriría inmediatamente, aseveran desde Pyongyang. Bueno, tengamos presente que la profecía también nos dice que las grandes ciudades van a quedar arrasadas. Millones de personas van a morir, millones y millones de personas. Aún parece ser que no somos conscientes de eso. Y cuando estamos avisados que no vivamos en grandes ciudades, sino que vayamos al campo, la gente, nada, creen que allí tendrán el futuro, que va a ser más fácil sobrevivir, encontrarán trabajo. Pues bienvenidos a la trampa satánica, porque desde luego, por una cosa o por otra, millones de personas van a morir, y sobre todo en grandes ciudades, y avisados estábamos. Esto no quiere decir que hagan esto los de Pyongyang, yo no lo sé, pero estamos avisados, no estéis en grandes ciudades. Animales muertos, diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la profecía? Pues mirad, Oseas 4:3, cuando habla del tiempo final, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Y ya estamos viendo cómo prácticamente cada semana van apareciendo noticias así. Ahora en la India, miles de peces aparecen muertos en el lago Ulsor. Miles y miles. Y había otra profecía, como en los días de Noé, así serían los días de la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Jesús, como en los días de Lot, Sodoma, Gomorra. Mirad esta noticia escalofriante. El homicidio de un joven durante una orgía de droga y sexo conmociona a Italia, y además en cuestión homosexual. 2 jóvenes hijos de la burguesía romana matan a otro joven para conocer qué se siente al ser un asesino. Y además parece ser que eran personas, como dice aquí, realmente cultas, realmente bien posicionadas económicamente, y al ponerse en drogas llegan a esas conclusiones mentales, y sucede eso. Realmente impresionante. La maldad cada vez en aumento porque sí, por el placer de ser malo. Increíble. Y atención ahora a esta noticia. Pollosaurio. Científicos crean pollos con patas de dinosaurio. Algunos dirán, esto es imposible. Bueno, ¿visteis todo lo que presentamos en el tema de los antediluvianos? ¿Cómo ya los antediluvianos hacían estas cosas? Y que al fin de los tiempos, como en los días de Noé, sería igual cuando Jesús volviese. Pues estamos haciendo lo mismo, manipulaciones genéticas. ¿Nos hallamos a un paso del mítico Parque Jurásico?, se preguntan aquí. A través de modificaciones genéticas, un equipo de la Universidad de Chile ha conseguido hacer crecer piernas de dinosaurio en pollos. Bueno, y si creéis que esto es una tontería que alguien se ha inventado, pues no, id directamente a las páginas y veréis que es una realidad. Fotografías de momento o imágenes no hay, pero aparecen las revistas de ciencia donde todo esto ha sido publicado, esos estudios. Realmente sorprendente, ¿verdad? ¿Cuántas más cosas no veremos hasta que Jesús regrese? Y bien, mientras la situación del mundo va así, también en esto, también estaba profetizado por Ellen White en esos tiempos en que tener un vehículo era como mucho una bicicleta y poca cosa más, algún tren que empezaban ya a circular y un coche de la época,
pues ella pronosticó que habría accidentes y, una vez más, el ojo del profeta no falla si proviene de Dios. Mueren 18 personas en un accidente de tráfico en el sur del Sinaí egipcio. Como si nada, en un momento, ¿eh? Pero también lluvias e inundaciones, cada vez habría más, iría más todo ello. Mirad esto, en Abu Dhabi, en el aeropuerto de Abu Dhabi, unos fuertes vientos, una lluvia, todo se mezcló a tal modo, bueno, aquí veis una instantánea, pues preparaos a ver un par de vídeos que nos van a dejar indiferentes seguro. Ya habéis visto qué destrozos, ¿eh? Y de modos tan sorprendentes, las avionetas destrozadas en la mitad del aeropuerto, cristales reventándose, pues no es todo, mirad este otro. Bueno, pues estas cosas de desgracias en un momento seguirán yendo a más. Como también seguirá yendo a más el famoso cambio climático, porque se está trabajando muy bien para ello. Y recordemos que cuando hablamos de cambio climático hemos de citar también la encíclica del Papa Laudato Si, que tiene que ver precisamente con ello. Una vez más, las cosas no pasan porque sí. El fin del planeta ya está aquí, el punto irreversible de las temperaturas ha sido superado. En la mayor parte del hemisferio norte este invierno las temperaturas se situaron en niveles más altos de lo normal. La NASA confirma un nuevo récord de temperatura en febrero, agravando el cambio climático. Febrero fue el mes más cálido desde que hay registros, superando a enero de 2016, que ya marcó otro récord de temperaturas. La temperatura superficial global de la Tierra y mar en febrero fue de 1,35 grados Celsius, más alta que la media en ese mes. Y la NASA en estado de shock, el 2016 será el año más cálido de la historia. Científicos alertan que el sistema climático global está siendo fuertemente afectado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Una vez más, ya veis por dónde lo decantan todo, ¿eh? No nos dicen quién está moviendo también la cuestión climática, y gracias a Dios que pudimos mostrar los documentos oficiales donde se habla de esa manipulación del clima por esas armas geofísicas, armas que son capaces de generar todas estas cosas, y que ya la ONU tuvo que hacer una resolución en los años 70. ¿Por qué sí? No, evidentemente porque esto ya estaba en marcha, y ahora mucho más. Y el Vaticano, cómo no, sabedor de lo que debe hacer para conseguir sus fines, poner una ley en las naciones a nivel mundial, sacó su encíclica aprovechando toda la cuestión que ya venía dada, para conseguir ¿el qué? Una conciencia universal, una ley para todos, es lo que están buscando y es lo que van a conseguir. Y ya sabéis que precisamente en eso el Vaticano son especialistas, en trabajar por detrás, haciendo ver que ellos no tienen nada que ver. ¿Y qué van a conseguir? Como decía la encíclica Laudato Si, la instauración del domingo como día de reposo para todo el mundo, y así el mundo se va a arreglar. Y algunos aún dicen que todo esto eran tonterías, ¿verdad? Pues ya va siendo hora que vean la profecía cumpliéndose delante de ellos y sabrán que la profecía bíblica es cierta si se interpreta bien, tal como hicieron los pioneros adventistas ya hace muchísimos años. Entrando en el apartado del Vaticano, vamos a ver varios puntos, uno de ellos la masonería. Y algunos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver catolicismo con masonería? Si son totalmente antagónicos, rivales. Bueno, algunos aún se tragan eso. El cardenal Ravasi asegura que la Iglesia y la masonería comparten valores comunes. Llama al diálogo entre la Iglesia y la masonería. La verdad es que no haría falta llamarlos mucho a diálogos. Bueno, a los de abajo sí, pero los de arriba no, porque ya están unidos totalmente. Son más de lo mismo. Pero claro, los otros no lo saben y hay que preparar el terreno para que todos vayan aceptando lo que ellos quieren. Pues ya veis, un cardenal hablando sobre esto. Trabajo conjunto, unitario, entre la masonería y el propio Vaticano. Si creéis que todo esto son tonterías, podéis ver todos los artículos originales, donde además vais a ver cómo el gran maestro del Grande Oriente de Italia le responde
y aquí aparecen todos los escritos al respecto. Los valores comunes que nos unen son la dimensión comunitaria, la dignidad humana, la lucha contra el materialismo y la beneficencia. Sobre estas bases se puede auspiciar un diálogo constructivo desde el pleno respeto a las identidades diversas. Cómo no, el ecumenismo va a funcionar por todos los medios. Mirad en las páginas oficiales, precisamente del Gran Oriente, de Italia, todo esto está registrado, no son bromas. Y algunos aún creen que todo esto es ciencia ficción, pues ya va siendo hora que despierten, pero ya deberían saber que detrás, dominando la masonería, están precisamente los señores jesuitas, que trabajan especialmente para preparar una situación a nivel mundial, junto Vaticano con sociedades secretas, para llevar al mundo al terreno justo, previo, de la venida de Jesús, pero no al auténtico, sino al que se va a hacer pasar por Jesús y va a ser el mismo Satanás. Pues todos ellos ya van a trabajar de un modo abierto para conseguir ese trabajo conjunto. Lástima que tantos de ellos aún no sepan nada de la verdad que hay de todo esto. Una auténtica lástima. Y tantos católicos que aún, bueno, cuando hablan de masonería, lanzan pestes hacia ellos y no saben que forman parte de lo mismo. Qué engañado está el mundo, qué engañado, por todos lados. Apartado para Ucrania, Rusia y ecumenismo, cómo no. Católicos ucranianos acusan al Papa de ceder a los intereses de Rusia. ¿Recordáis esta instantánea? Lo estuvimos mostrando. El Papa con el patriarca Kirill ruso ortodoxo. Hicieron un acuerdo histórico. Pues los católicos ucranianos no les ha gustado mucho el tema. Dicen que así se cede a los intereses de Rusia. Ese gesto no les gustó en absoluto. Pero mirad, dicen, en este sentido el líder mencionó el temor entre sus fieles de un acercamiento con Roma. Ninguna cuestión teológica fue aludida. No hay nada que temer, afirmó. Los están llevando al ecumenismo por todos lados, de modos sutiles, y todos van a caer en la trampa. Apartado para Europa también. El Papa Francisco dice algo que ha sorprendido a muchos. La invasión musulmana en Europa ya es una realidad y está bien. El sumo pontífice señaló el efecto positivo del proceso migratorio y declaró que solo Europa puede traer unidad en el mundo. ¿Por qué creéis que el Papa hace referencia a esto? ¿Dónde va a coger el poder el papado? ¿En Estados Unidos? Sí, pero evidentemente, ¿dónde está ubicado el papado? En Europa. Trabajarán a través de Europa para la unidad en el mundo, el ecumenismo, Laudato Si. Todo se viene preparando a la perfección. ¿Creíais acaso que esas corrientes migratorias musulmanas de gente de países islámicos hacia Europa pasaban porque sí? Ya sabéis quién está detrás para variar y para qué lo van a utilizar. Ecumenismo. El Papa en el Ángelus, Dios nos ha hecho el gran regalo de la libertad. ¿Y por qué ecumenismo? Pues porque hubo las misioneras de la caridad que sufrieron unos asesinatos precisamente hace unos días y han sido declaradas como mártires de hoy. Y evidentemente todo esto, ya sabéis que el Vaticano habla, da igual si eres católico, si eres protestante, ortodoxo, si eres cristiano te matan y por tanto hay que hacer ecumenismo de la sangre. Una vez más, están utilizando a personas sinceras en su fe para hacer una propaganda hacia el ecumenismo. Unos motivos que nadie podrá decir no al ecumenismo. Qué bien tramado lo tienen todo. Pero por si fuera poco, mirad esto. Como signo concreto de compromiso por la paz y la vida, quisiera citar y expresar admiración por la iniciativa de los pasillos humanitarios para los refugiados, iniciada recientemente en Italia. Este proyecto piloto, que une la solidaridad y la seguridad, consiente ayudar a personas que huyen de la guerra y de la violencia, como los 100 de refugiados ya trasladados en Italia, entre los cuales niños enfermos, personas discapacitadas, viudas de guerra con hijos y ancianos. Me alegro también porque esta iniciativa es ecuménica,
siendo sostenida por la comunidad de San Egidio, federaciones de las iglesias evangélicas italianas, iglesias valdenses y metodistas. Una vez más, a través de esta cuestión, están trabajando el ecumenismo. Y no solo en esas partes de Europa, sino también en el norte de Europa. Mirad esto. Francisco potencia el ecumenismo entre las iglesias del norte de Europa. En Finlandia, luteranos, ortodoxos y católicos trabajan conjuntamente para conseguir que la fe sea el calor que la gente de Europa del norte necesita. Qué bien están trabajando en todos los lugares. Y ya sabéis que precisamente en estos 500 años que se van a cumplir, que dicen que van a celebrar la Reforma, es curioso que ahora el Vaticano celebre la Reforma junto a los protestantes, cuando la Reforma se hizo para denunciar las cosas tal cual eran y lo que costó todo ello. Y mirad cómo han cambiado las cosas. A través de la infiltración están llevando a los protestantes al terreno de Roma y ahora todos van a trabajar conjuntamente para ese ecumenismo y celebrar que lo que hizo Lutero fue bueno y hay que aceptarlo porque quería el bien de la Iglesia, y ahora ya, como todo se ha solventado, pues todos juntos y unidos para andar en ese camino de paz a nivel mundial. Jugada maestra, una vez más. Apartado para Fátima. Registra el mayor número de peregrinos de los últimos años. El obispo de Leiria dice: María llamó a los 3 pastorcitos desde la periferia del mundo para intervenir con la oración y el sacrificio. Y ya sabéis que curiosamente se apareció durante 8 meses, dicen, cada día, ¿qué número? 13, para variar, cada día 13. Y a través de eso quieren que haya un mensaje para todo el mundo de misericordia y de esperanza. En fin, una vez más, desde luego es para tener presente que el Vaticano está trabajando muy bien, siguiendo unas directrices claras de alguien que está dándoles el poder desde su mismo inicio, y ese no es precisamente Dios, desde luego. Mirad todo esto, porque este párrafo no tiene desperdicio. Y así concluyó asegurando que tal y como los pastorcitos son llamados desde la periferia a intervenir en la historia a favor de la paz, fijaos, a favor de la paz, ¿cuántas veces nos están hablando de paz últimamente el Vaticano? ¿Creéis que esta situación mundial, que todo está como hecatombe, se da porque sí? No, se da porque primero se da el problema para dar después una solución, el trabajo perfecto. Y gracias a Dios que estamos tratando aún el tema de la paz de Dios, la auténtica paz de Dios y no lo que nos están vendiendo ellos bajo estos falsos conceptos. Pero la gente, viendo esa situación, ¿qué quiere? Paz. Pues alguien lo va a propiciar. Y mirad cómo continúa esto. A través de la adoración, de la devoción reparadora, de la conversión y del propio sacrificio según las costumbres piadosas de la época, también hoy los cristianos están convocados a intervenir, conscientes de que el Inmaculado Corazón de María triunfará y será concedido al mundo un periodo de paz. Yo no sé si os dais cuenta de la magnitud de estas palabras. Nos están diciendo que a través del Inmaculado Corazón de María triunfará y será concedido al mundo un periodo de paz. ¿Habrá un periodo de paz en la tierra? Pues sí, lo habrá, porque precisamente ya sabemos que cuando aparezca Satanás haciéndose pasar por Jesús, van a creer que empieza el milenio del que habla el Apocalipsis y que, por desgracia, católicos y protestantes interpretan como que habrá 1000 años de paz en la tierra, que nada tiene que ver con lo que nos enseña la palabra de Dios, que va a ser después de la segunda venida de Jesús, la auténtica, cuando acaba con todo aquí, cuando viene, que se lleva en la resurrección a los salvos de todas las épocas, más a los 144.000 vivos que hayan consagrado plenamente sus vidas a Dios y tengan su carácter, su sello, y a partir de aquí se van todos, nos vamos todos al cielo durante 1000 años, mientras la vida en la tierra queda finiquitada, todo queda arrasado, solo viven Satanás y sus ángeles aún, que sigue encadenado por 1000 años en la tierra, porque no puede engañar a nadie, no podrá ir a visitar otros mundos a liarla, se queda confinado aquí. Y a partir de entonces estaremos 1000 años en el cielo,
pasando el veredicto, comprobando la justicia de Dios, por qué unos se han salvado y otros no. Y después de ese milenio, ¿qué va a suceder? Se regresa a la tierra, hay la resurrección de los impíos, de los no salvos de todas las épocas, donde Satanás les dirá, yo os he resucitado, vayamos a por ellos, contra la nueva Jerusalén, y a partir de aquí se acabó, porque es cuando son fulminados, y es cuando hay el infierno, no antes. Y tampoco va a durar por la eternidad, como algunos piensan. Pues bien, una vez más, mirad cómo están preparando el terreno para Satanás, para hacer su aparición magistral y que todo el mundo crea que ese milenio empezará aquí en la tierra. Y luego di tú, cuando haya ese personaje haciendo milagros y hablando como si fuera Jesús, que ese no es Jesús, sino que es el mismo Satanás, al cual todo el mundo seguirá. Y todo porque además va a decir que el domingo es su día, que Él lo cambió, y que esos mequetrefes que guardan el sábado aún y lo siguen pregonando deben ser exterminados. El milenio de paz en la tierra no va a existir. Ya va siendo hora que busquéis las Biblias por vosotros mismos, las leáis, y os dejéis de pastorcillos, y os dejéis de curas que os están diciendo otras cosas que no son la verdad bíblica. Id a la fuente, no a lo que os dicen. Y ahora apartado para más de lo mismo. Ya sabéis que cuando hablamos de esto nos hemos de referir a esto. Estancada, iniciativa del Papa Francisco contra el abuso sexual. La propuesta del Papa Francisco de crear un tribunal dentro del Vaticano para enjuiciar a obispos que encubrieron casos de curas pedófilos parece estancada. Una vez más, ya vimos que era de esperar. Estas situaciones ya pueden hacer películas, pueden hacer lo que quieran apoyando estas cuestiones, pero ellos van a hacer lo que van a hacer. Roma no cambia. Más santos. Pues mirad, los nuevos milagros reconocidos que permitirán canonizaciones y beatificaciones, y como churros, una vez más, los autorizó el Papa Francisco antes de partir hacia el retiro espiritual que está realizando junto a la Curia Romana, que ya ha terminado. Fue hacer unos ejercicios espirituales, y alguna cosa vamos a destacar de lo que allí aconteció, ya lo veréis. Por cierto, aquí tenéis toda una lista de las personas que ya van a ser así, canonizados, beatificados. Hay un montón, ya lo veis. Pero no son los últimos. Hoy mismo han dicho de que el 4 de septiembre se va también a hacer santa a Teresa de Calcuta y a dos personas más, un argentino y otra persona. La fábrica de hacer santos del Vaticano está funcionando a tope. Lástima que ellos pueden decir lo que quieran, pero ellos no envían a nadie al cielo, ni al infierno, ni a nada. Sí, al purgatorio, bueno, al infierno sí que mandan algunos, o van a mandar, porque todo lo que están haciendo, todos los que vayan siguiéndolos, desde luego no van a ser salvos. Los sinceros van a despertar, el resto, pasto de llamas, tristemente. España y ecumenismo. Europa, un nuevo inicio, lema del encuentro Madrid 2016. Esta iniciativa, nacida de la experiencia cristiana de miembros de Comunión y Liberación, tiene como objetivo crear espacios de diálogo entre personas de culturas, tradiciones y ¿qué? Credos diferentes. Fijaos, Europa, un nuevo inicio. Cómo están trabajando a la perfección para el ecumenismo y para su objetivo. Protección de la familia. Ya sabéis que es uno de los objetivos aparentes del Vaticano, mientras por detrás están trabajando para lo contrario, junto a sociedades secretas. Pero el Papa ya ha vuelto a lanzar uno de estos nuevos vídeos que cada mes está mostrando públicamente como motivos de oración. Pide rezar por las familias en dificultad. Y mirad qué llega a decir al respecto. Cuando la familia no es protegida y empiezan las dificultades de tipo económico, de salud, de cualquier tipo, los chicos crecen en cierta atmósfera de tristeza. Finalmente comparte con nosotros y con Jesús su intención del mes, para que las familias en dificultad reciban los apoyos necesarios y los niños puedan crecer en ambientes sanos y serenos. Bueno, pues si se refiere a eso en familia, aún,
porque por lo visto si van a alguna institución de ellos puede acabar siendo totalmente lo contrario, visto el panorama. Vamos a ver el vídeo. Ya veis que en los vídeos el Papa está siempre mostrando, bueno, las personas que trabajan para hacerle los vídeos, una serie de planos, una serie de historia que conmueva, siempre buscando el sentimiento. Y ya sabéis que precisamente la profecía nos dice que a través de la moral el papado cogerá otra vez el poder. Por tanto, qué mejor forma que hacerlo a través de mensajes a la familia, porque las familias ya veis cómo están funcionando normalmente ahora en el mundo, ¿no? Pues como hay que buscar una solución a eso, ellos van a ser los encargados de ofrecerla. Pero ya sabéis que junto con la familia viene dado especialmente algo, un día de unión de todos, y es el domingo. Y la familia en pequeño es, a su vez, lo que es la conjunción de familias que es la humanidad, que también van a necesitar ese domingo como día de reposo para todos, la marca de la bestia. Y atención ahora a esto, somos madre de Dios. Si yo os digo esto, ¿qué me decís? Que estoy como una cabra, ¿verdad? Somos madre de Dios. Pues mirad esto, María recuerda que la fe o es alegre confianza o no es. En la última meditación de los ejercicios espirituales del Papa y la Curia, el predicador asegura que cuando Dios se acerca trae una promesa de felicidad. Y lo curioso es que esa frase de que somos madre de Dios, no me la invento yo. Está precisamente en este escrito del Papa. Somos madre de Dios. Pues señores, si vosotros creéis que sois madre de Dios, tenéis un problema, la verdad. Libro sobre el Papa y sus 3 años de pontificado. Aparece un nuevo libro hablando de la misericordia, cómo no. Y una vez más, imagen tierna, el Papa abrazado a un niño. Bueno, tierna yo ya no sé hasta qué punto. Pero en fin, una vez más se sigue trabajando para tocar sentimientos. Y un Papa con cercanía hacia los niños siempre queda perfecto, ¿verdad? Bueno. Objetivo China. Hemos venido diciendo a través de los años que el Vaticano tiene como objetivo China. Y los jesuitas tienen como objetivo China. Francisco, al concluir el retiro, pide descubrir la valentía de soñar. Y mirad cómo empieza el escrito. Descubrir la valentía de soñar, como tuvieron los santos del porte de Francisco Javier, que durante toda la vida cultivó el sueño de llegar a China para predicar. Por tanto, ya nos está diciendo solapadamente que el objetivo de ellos va a ser China, como Francisco Javier. Una vez más, las cosas no se dicen porque sí, siempre hay algo claro detrás. Y cuando ya lo sabemos porque lo hemos mostrado detalladamente en conferencias, ahora nos damos cuenta que siguen trabajando de un modo rotundo por lo mismo. Líder moral. Cena con indigentes para celebrar los 3 años del pontificado de Francisco. La cena es parte de la maratón de oración organizada por los Papa Boys, en donde se encuentra la cruz de la primera Jornada Mundial de la Juventud. Hace 33 años, precisamente, es curioso, 3 veces 11. Pues, de nuevo, el Papa hace un gesto hacia los indigentes. Y todo esto, ¿cómo se valora? Evidentemente como algo muy positivo. Es un líder absoluto de moral. ¿Qué político está haciendo esto? ¿Verdad que no hay? Pues el Papa sí. 3 años de pontificado. Sí, precisamente esta semana el Papa ha cumplido 3 años de pontificado. ¿Sabéis qué día empezó, no? Era un 13 de marzo. Curiosamente, el famoso número que tan le gusta al Vaticano y que, como mostramos en el momento de la elección del Papa, no vino dado porque sí. Una vez más, os he de recordar el 13 como algo que, aunque sea un número como todos son de Dios, Satanás lo empleó precisamente para tergiversarlo y aplicárselo a él y a lo suyo. Y es por eso que el Papa, precisamente al ser elegido
¿A quién fue a ofrecerle su pontificado? A la Virgen. La Virgen, que siempre es representada también por el 13, ya lo veis, qué cosas. Bueno, pues ahora ya ha habido algo que es también para destacar. Una nueva encíclica va a haber del Papa. Pero mirad cómo nos enteramos de ello. Correa dictará charla en el Vaticano que servirá para redacción de encíclica. El presidente de la República, Rafael Correa, anunció que a finales del próximo mes viajará al Vaticano para participar en un seminario que servirá para la redacción de una nueva encíclica por parte del Papa Francisco. ¿De qué irá esta vez? Pues bueno, estemos expectantes porque ya da que pensar, ¿eh? Si la última que hizo ya la hizo en solitario, la primera fue con el Papa anterior, Benedicto XVI, y la que ha hecho en solitario ha sido impresionante porque tiene que ver con lo que está preparando todo el tema de medio ambiente, cambio climático y demás, y ya menciona el domingo. ¿Qué pasará ahora con esta? Pues no lo sé, pero sigamos atentos, ¿eh? Va a haber un próximo viaje papal, y va a ser a Polonia, y va a ser precisamente en lugares como Auschwitz. ¿Os suena? Claro que sí. Un lugar donde se habla de que hubo allí masacres a judíos, gitanos y demás por parte del régimen nazi, pero también irá a algún otro lugar. Pues bien, aquí se hace referencia a todo esto, porque el otro lugar donde irá es el Santuario Nacional Czestochowa. ¿Y qué hará allí? Rezar ante la Virgen María, para variar. Ya sabéis que su pontificado es mariano, por tanto, directamente satánico. ¿Y qué días estará allí? Del 27 al 31 de julio de 2016. Habrá otro viaje papal. Pero mirad quién se ha hecho eco de esta noticia. Un medio como es Aurora, que tiene que ver con Israel. El Papa visitará Auschwitz. ¿Y qué nos hace mención aquí? Pues que no es el primero que va. Han habido dos antes que él que ya lo han hecho de papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Os dais cuenta cómo ese acercamiento hacia los judíos está siendo muy bien trabajado desde hace años? Se los van a ganar a todos, todos van a sucumbir ante el papel del Vaticano. Y un apartado para Inquisición. El Papa visita la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la Inquisición? Bueno, ya sé que algunas personas lo sabéis, pero otros no. El Papa Francisco ha visitado este lunes por la mañana la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, en el marco de las visitas que está realizando a los distintos dicasterios de la Santa Sede. La Congregación para la Doctrina de la Fe, originalmente llamada Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición, o sea, esos que se encargaban de ejecutar a todo el que pintaban como hereje, fue fundada por Pablo III en 1542 con la Constitución Licet ab Initio, para defender a la Iglesia de las herejías. Es la más antigua de las 9 congregaciones de la Curia. O sea, lo primero que hicieron, ¿qué fue? El Tribunal de la Inquisición. Curioso, ¿eh? Y habéis visto en qué año, 1542, y resulta que 2 años antes aparece el señor Ignacio de Loyola, ¿y qué hace? Pues forma, ¿el qué? La Orden de los Jesuitas, hechos especialmente para luchar contra la Reforma protestante. Y ya veis, pasan 500 años, ¿y qué sucede? Pues que aún está funcionando el Tribunal de la Inquisición bajo un nombre un poco más bonito. La Doctrina de la Fe ahora se llama, ¿eh? Pero ¿sabéis lo que escribe Ellen White? Ya en esos años de 1800 y pico, ella escribe que el Vaticano seguía erigiendo lugares donde se iría trabajando para preparar una vez más lo que van a hacer en el tiempo final. ¿Y sabéis en qué va a consistir? Sí, no va a ser en recitaros poesías y alabaros precisamente, sino en volver a preparar su arsenal para volver a imponer la Inquisición cuando toque,
cuando se decrete una vez más el domingo como día de reposo. ¿No os lo creéis? Pues esperad unos pocos años, porque antes de que Jesús vuelva, eso va a ser una realidad. Y espero que no lo tengáis que vivir en persona. Pero en fin, una vez más, ya veis, sigue estando en funcionamiento la Inquisición. Qué triste. Y lo peor es que los protestantes ahora se unen a ellos. Increíble. Y ahora entramos en adventistas, apostasía omega. Sí, porque la verdad hemos de decir tal cual es, verdad. La apostasía omega que escribió la propia Ellen White sobre algo que acontecería en la iglesia adventista. Habrían dos apostasías, una la vivió ella, la apostasía alfa, la del inicio, pero habría otra, la omega, la del tiempo final, donde nos viene a mostrar cómo la iglesia adventista irá de mal en peor hasta pasarse plenamente al enemigo. ¿Sí? Algunos adventistas se pondrán las manos en la cabeza, pues mirad todos los temas que presentamos al respecto con los escritos de Ellen White, que claramente lo denotan, aunque a muchos no les guste. ¿Conocéis a este señor? Ted Wilson, el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día a nivel mundial. Y mirad qué dice. La infiltración jesuita en la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una teoría sin fundamento. Pues se ha cubierto de gloria este señor, se ha cubierto de gloria, porque nosotros ya demostramos cómo esto es una auténtica realidad. Y él, el mandamás, resulta que dice que esto es una teoría de conspiración que han sido transmitidas por décadas, pero en realidad no tiene ningún fundamento. Pues bien, quizás entenderemos mejor estas declaraciones si recordamos que su propio padre ya hablaba del nuevo orden mundial, y lo pudimos mostrar también en unas cuantas temáticas, y esas frases y sus contenidos adyacentes no se pronuncian porque sí, sino es que estás puesto en más de lo mismo. ¡Qué desgracia! Y aún estos son dirigentes de la denominación, y tantos creen en sus palabras, porque una de cal y otra de arena. Parece que por un lado sí, repartir conflicto de los siglos, por el otro te la pega por otro lado. Y así continuamente. Y algunos me dicen, ¿por qué no criticas a los adventistas? No se trata de criticar, se trata de exponer la verdad, de denunciar para que las cosas cambien, pero no se quiere. No solo hay que hablar de lo que hace mal el catolicismo o el protestantismo apóstata o el espiritismo, la masonería, no, se trata también de decir las cosas en la iglesia adventista. El mensaje de Apocalipsis 18, al igual que el de Ezequiel 8 y 9, tiene que ver con ello. Y eso también lo hacemos. Por eso Dios, en el último tiempo, tiene que sacar un remanente de lo que era el remanente de la iglesia adventista, porque no le queda otra, porque dentro la podredumbre está llegando a extremos y además a niveles de dirigencia. Pero algunos aún seguiréis apoyando diezmos y ofrendas porque os han mentalizado que fuera de la iglesia no hay salvación. Ojalá leyeseis por vuestra cuenta, leyeseis bien por vuestra cuenta y con oración, y os daríais cuenta también de que debéis dar un paso, porque el Señor también os va a demandar si no hacéis lo que toca. No os creáis que por estar en un lugar, por tener un nombre, ya sois salvos. Solo somos salvos si hacemos la voluntad de Dios y tenemos la verdad, no a medias. Y ahora sí, entramos en protestantismo apóstata, y desde luego este apartado yo ya no sé ni cómo calificarlo prácticamente. Mirad este vídeo y os advierto que hay imágenes que si queréis que algunas personas no miren, pues que no las miren, porque vais a ver a un pastor lujurioso. Bueno, pues una vez más, ya vemos cómo el protestantismo se está cubriendo de gloria también. Pues atención ahora a este otro vídeo, porque vais a ver lo que llaman falsos avivamientos, que para ellos son de verdad. Y cuidado porque el espiritismo está adentrándose de lleno en las congregaciones protestantes. Estad atentos a este vídeo si queréis, porque la verdad es que empieza a ser espeluznante ya todo. Bueno, pues ya habéis visto en un solo vídeo varias fracciones de
tomas hechas en distintas iglesias, si es que a esto se les puede llamar iglesias. Para ellos todo eso son manifestaciones del Espíritu Santo. Para una persona que lea las Escrituras sabe que esto no son manifestaciones de un Espíritu Santo precisamente, sino de un Espíritu que es todo lo contrario. Pero ¿sabéis? Lo peor de todo es que estas iglesias son las que están creciendo. Son donde la gente asiste cada vez más, mientras el resto de iglesias tranquilitas, de adoración normal, están quedando fuera de lugar. ¿Os imagináis a Jesús haciendo algo así? ¿Os imagináis a los discípulos haciendo algo así? Estos son manifestaciones del espíritu satánico, no el de Dios. Pero ¿sabéis lo peor de todo esto? Es que las personas que están participando y entran en esos trances ya están en plena cuestión demoníaca y ni se enteran. Se creen que es el Espíritu Santo el que los guía. Qué triste, pero os debe extrañar ahora cuando sabíamos que por profecía el espiritismo llegaría a abarcar la sociedad entera cada vez más. Pues ya lo estáis viendo. Satanás no solo iba a utilizar una bolita de cristal con brujas y tiradoras de cartas y demás, que de eso hay muchísimo y cada vez más también, sino que se adentraría en el mundo teóricamente cristiano para llevar a la gente precisamente ¿a qué? A la cuestión satánica total. Y a estas personas después llévales tú la verdad, el verdadero mensaje, y cuando no sienten esas emociones, se creen que ya no hay Espíritu Santo. Pues Satanás entra por las emociones, entra por los sentidos. Y todas estas cosas hacen que queden en su terreno, y muchos de ellos probablemente para siempre. Nosotros seguiremos diciendo las cosas como son, aunque no gusten. Pero si alguno de ellos recapacita y su mente aún puede captar la verdad, va a valer la pena decir las cosas. El pastor de Tanzania cuyos pies no deben tocar el suelo hasta que su prédica termine. Bueno, ¿hasta dónde se está llegando? ¿Veis las imágenes? No puede tocar el suelo, tiene que estar siempre encima de alguien. Impresionante. Bueno, pues dejando ya de lado todo este tema que realmente es triste, porque a esto se le llama cristianismo, voy a hacer una mención. Habéis visto que había el señor Copeland precisamente entre esos vídeos. Es la misma persona que el Papa tuvo ese vídeo en directo para llegar a ese ecumenismo diciendo que ya no tiene sentido estar apartados del catolicismo, etcétera, etcétera, y que el Papa da la aprobación. ¿Os dais cuenta cómo se está llevando todo por planes satánicos al ecumenismo? Y tanta gente, tantas masas de gente están abrazando la mentira satánica, yendo al terreno de Roma. Qué triste que no se den cuenta. Por eso debemos seguir dando el mensaje, por si alguno reacciona. Paz y seguridad. ¿Os suena de algo este eslogan? Pues sí, aparecía en la Biblia. Cuando digan paz y seguridad ya sabéis lo que espera, ¿no? Todo lo contrario. Pues resulta que en ese lugar, en las Choapas, exigen paz y seguridad con una marcha silenciosa, porque hay una situación de inestabilidad total en la zona. Pues resulta que se han reunido bastantes personas de distintos ámbitos para pedir esa paz y seguridad. Hubo una oración de un pastor, parece ser protestante, pero llama la atención. Dicen que ellos no se ponen en política, etcétera, etcétera. No quieren hacer participar tendencias al respecto. Pero en cambio utilizan el lema paz y seguridad y son cristianos. Pero que no saben que cuando digan paz y seguridad va a pasar lo que va a pasar. Hay cosas que realmente sorprenden. Pero una vez más nos damos cuenta cómo la profecía sigue cumpliéndose delante nuestro. Porque en los pocos años que quedan para el retorno de Cristo, esta frase está siendo pronunciada ya en tantos lugares y por tan diversos actores en este mundo, que la verdad, poco tiempo nos queda ya. En fin, pues nada, vamos a ver ahora algo que no he sabido ni cómo titular. Una vez más he de poner un interrogante. Sí, quizás nos llevará a planteamientos de como en los días de Noé.
La policía británica registra 70 ataques sexuales cometidos por niños en un año. Sí, sí, habéis oído bien, cometidos por niños, no por adultos hacia niños. Está investigando la presunta violación de un adolescente de 14 años cometida por un niño de 5. ¿Pero cómo se entiende esto? ¿Un niño de 5 años es capaz de poder hacer esto? Pero si pobrecito aún no se ha desarrollado para eso. Pues ya veis, 70 casos de este tipo. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está pasando? Evidentemente algo está fallando, ¿eh? Es muy preocupante que tantos niños y tan pequeños hayan cometido delitos sexuales. En estos casos hay que cuestionar el entorno en el que están creciendo y qué les ha llevado a comportarse de esta manera, señaló. Bueno, pues no hace falta preguntarse tantas cosas, ¿eh? Porque cuando ves el panorama de cómo se está educando a los hijos en tantos lugares distintos, en tantos medios distintos, pues ¿qué se puede llegar a esperar ya? Si sois padres y tenéis críos pequeños, pensad en su salvación, pensad en qué hacéis delante de ellos, en qué habláis delante de ellos, en qué ven en la televisión, en qué oyen también en música, pensad en cine, pensad en escuela incluso, pensad en todo. ¿Queréis tener hijos al fin del tiempo? ¿Sabéis lo que os espera? Pues tenedlo presente, porque el tiempo se acaba y los niños no van a crecer mucho ya. Pero el mundo está yendo de mal en peor, y esto no lo va a parar nadie, solo Cristo cuando vuelva. Apartado para Estados Unidos. Vamos a ver esta noticia que está en inglés, más o menos traducida al español. Tiene que ver con la política de ese país. Ben Carson, el adventista Ben Carson, que ya ha dejado su candidatura para querer ser presidente de Estados Unidos, ahora respalda a Donald Trump. Y claro, también sorprende, porque después de ver las declaraciones de Donald Trump, ¿cómo puede ser que lo apoye? Pero claro, también dices, ¿y puede apoyar a Hillary Clinton? Claro, pues tampoco, ¿no? Porque ya sabemos lo que hay detrás. La verdad es que aún no consigue uno entender cómo, siendo adventista, es capaz de hacer todo esto a nivel público. ¡Qué vergüenza para los dirigentes de Iglesia que no hayan tomado ni la más mínima medida al respecto y en cambio se dediquen a echar a la calle a los que dicen la verdad! ¡Qué triste! Pero esto es la apostasía omega, señores. Confidencial, la élite política y económica discute cómo detener a Trump en una cumbre secreta. Al menos es lo que dicen. El encuentro anual de la élite económica y política se ha celebrado en un complejo privado en la costa de Georgia, en Estados Unidos, sin presencia de medios de comunicación. Dicen que están preocupados porque hay que detener a Trump. Con lo cual, si esto es cierto y se hace, ¿quién va a quedar como quien va a dirigir la nación de Estados Unidos? Pues ya os lo podéis imaginar. Todo apunta a que va a ser Hillary Clinton. Y una vez más hemos de decir, recordad que Hillary Clinton aparece en las cartas de Illuminati New World Order. Y luego aún veremos algo más. Pero ahora quiero que os fijéis en este detalle. El logo de Ted Cruz, otro de los candidatos. Sí, ya sabéis que tirotean a un pastor que participó con Ted Cruz en un mitin en Idaho. Y mirad este logo. ¿Os recuerda algo? Bien, hay muchas religiones cristianas que tienen esa tendencia al ecumenismo, que llevan un logo precisamente muy parecido a este. Y que curiosamente, esas tres llamas, así, también aparecen, siempre un poquillo distintas, en el logo nuevo desde hace unos años de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Que luego nos venden que esto significa el mensaje de los tres ángeles, etcétera, etcétera. En fin, sin comentarios ya, sin comentarios. Apartado para los caballeros de Colón. Un artículo que está en inglés, vamos a verlo más o menos también traducido automáticamente al español, donde se habla en un informe de cómo las atrocidades que está haciendo ISIS contra los cristianos deben ser declaradas por el Estado
como genocidio. Con lo cual, los caballeros de Colón, que ya sabéis que funcionan como la masonería, pero que pertenecen al catolicismo de un modo total, están diciendo que algo hay que hacer, y es precisamente poner punto y final a esta situación. ¿Con qué? Interviniendo. Hay que legislar. Por tanto, cuidado, porque todo esto se va a utilizar con unos fines. Y los caballeros de Colón van a apretar para que esto se consiga, junto a otros, por supuesto. Apartado para control. Mirad también esto. ¿Conocéis a este señor, el señor Snowden? El gobierno español utiliza el espionaje masivo al igual que Estados Unidos. Es barato y fácil. Recogen información del conjunto de la ciudadanía. Bueno, esto ya prácticamente lo sabe todo el mundo, ¿no? Que aquí ya no se escapa nadie, todo el mundo está controlado. Pero bien, aún aparecen datos interesantes al respecto a tener en cuenta. Pero cuidado ahora ya con este artículo. Luis Robles Miaja, presidente de la ABM. Vamos por la eliminación del uso de efectivo. El objetivo es bancarizar al 90% de la población. El uso del dinero en efectivo va a desaparecer y es el presidente de la Asociación de Bancos de México el que lo está diciendo. ¿Aún creéis que lo que hemos venido presentando desde hace tantos años es mentira? Pues ya veis quiénes lo están diciendo. El dinero en metálico, adiós muy buenas. Todo transacción comercial electrónica para tener el control absoluto de la población. Y ya sabéis que esto va a llevar a chip y va a llevar a que si no estás de acuerdo, te vas a quedar fuera de la sociedad. Y si tú no aceptas el domingo también para tener todo eso, y dices que el sábado es el día de Dios, tú no entrarás en ese juego, y tú te vas a quedar fuera de la sociedad, vas a ser el proscrito. Y en consecuencia, ya sabes lo que te espera, ¿no? Porque no solo va a acabar aquí, después habrán leyes que irán directamente a por ti. La gran persecución final sobre el pueblo de Dios tiene que ver también con la fidelidad al Señor en el último tiempo y sabiendo estas cosas. Porque si pensamos que todo esto no tiene nada que ver, vamos a caer en la gran trampa y una vez más, adiós a la salvación. Y apartado para masonería, directamente masonería. Aquí tenéis a Albert Pike y Giuseppe Mazzini, los dos grandes masones luciferanos que hicieron algo y que ahora este medio RT ha mostrado. Nosotros lo hicimos en el año 2006, pero ahora por fin un medio lo hace público. Una carta escrita hace 150 años describe 3 guerras mundiales. Una carta de 1871 adivina, entre comillas, los detalles de la Primera y Segunda Guerra Mundial y ofrece un pronóstico desolador sobre la tercera, aseguran medios británicos. Bueno, no es que lo aseguren medios británicos, es que esto es un hecho y ya lo pudimos mostrar. Esa carta hablaba con una gran anticipación de que habría 3 guerras mundiales, se cumplió además por quiénes y dónde, las 2 primeras, y nos hablaba sobre la tercera, que es lo que ya está pasando ahora. ¿Una agenda? Claro que sí, una agenda satánica. Y se está cumpliendo. Y mirad la fuente original de The Sun, donde aparece todo este escrito, bueno, al menos la explicación que dan de cómo acontecería la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Tercera, en el cual todo llegaría a un límite moral, a un límite económico, a un límite de todo, y la gente pediría una solución. Y entonces es cuando va a aparecer Satanás haciéndose pasar por el portador de luz increíble, como si fuera el mismo Jesús. Y resulta que va a hacer sucumbir, con el gran engaño, a todo el mundo, a excepción de unos pocos que estarán preparados para resistir esto. Bueno, ya veis las imágenes aquí, más o menos todo traducido al español por si os interesa. Si queréis ampliar detalles, id a nuestra conferencia, no recuerdo si era la número 1 o la número 2, donde precisamente mostramos todo este escrito y la investigación que pudimos hacer al respecto. Que algunos dicen que esto es falso. Madre mía. La masonería mundial se reúne en Madrid para debatir sobre España.
otra vez, este medio informa de algo sorprendente. Las principales organizaciones masónicas del mundo se reúnen en Madrid el 12 y 13 de marzo, invitadas por la Gran Logia de España, y hablan o van a debatir, dice, de la situación internacional y en particular la crisis política española. Aunque estas cuestiones no forman parte de la agenda oficial, en medios políticos y económicos existe expectación ante la coincidencia del encuentro con el escenario de inestabilidad política en el Estado español. Y si algunos aún dudan de que estas cosas son así, quién mueve la política a nivel mundial, y para hacer cambios y para conseguir una mentalidad en todo el mundo, pues que se lo hagan mirar, porque estas cosas es lo que hay en verdad. Y lo peor es que, claro, muchos se quedan hasta aquí, pero no saben que quien está rigiendo todo esto por detrás es el mismo Vaticano asociado plenamente con ellos, dirigiéndolos a través de los señores jesuitas. Y ahora nos adentramos en ese apartado del lado oscuro, que la verdad es que es para coger todas las noticias y pasarlas en una conferencia de las que hacíamos de puertas dimensionales, de las cuales seguimos preparando nuevos temas para que a la que podamos mostrarlos. Y allí los daremos más ampliamente. Hoy os voy a hacer prácticamente un resumen. Atención a lo que iréis viendo. Creía enfrentar un complot reptiliano. Resulta que atacó a un pastor a tiros, le pegó 12 tiros, luego fue arrestado en la Casa Blanca, donde lanzó un mensaje para Barack Obama y alertó sobre una conspiración extraterrestre. Sus movimientos tras el presunto intento de asesinar al religioso llevaron a especular en que hubiese podido llegar más lejos. Por ejemplo, andaba con una lista de marcianos notables, entre ellos varios miembros del Congreso de los Estados Unidos. Otra curiosidad, tanto Hillary Clinton como Obama fueron involucrados por la prensa en historias conspirativas relacionadas con supuestos visitantes de otros mundos. Pues bien, resulta que este señor, que era un marine de los Estados Unidos, es un hombre con una capacidad, parece ser, tremenda, un potencial tremendo para estudiar, y llega un momento en que él quiere aún mejorar algo más, y tiene que enfrentar una serie de exámenes realmente complicados, parece ser. Y entonces hace algo. Resulta que se pone a hacer algo que es conocido como meditación trascendental. ¿Os suena? Lo hemos hablado en las conferencias en puertas dimensionales muchas veces. Y resulta que a partir de allí empieza a ver cosas raras. Claro, ha abierto su glándula pineal, ya ha abierto la dimensión a los demonios. Y empieza a hablar que empieza a encontrarse con seres de otros mundos, reptilianos, que son los que están queriendo controlar gobiernos, etcétera, etcétera. Él describe quiénes son, cómo son, que además dice que son hiperactivos sexualmente, y al final llega a ver como el pastor al cual le pega él 12 tiros, como si fuera un reptiliano, lo describe como una transformación delante suyo, y a partir de allí le pega esos 12 tiros para matarlo. Pero resulta que con 12 tiros no se muere, milagrosamente, y lo cual a él le confirma, y a tantos otros que escriben viendo todo esto, que realmente es un reptiliano. Pues la verdad da que pensar, ¿eh? Pero ahora empezáis a entender qué peligro tiene la cuestión de meterse en cosas que no tocan, como es la meditación trascendental. Si quieres meditar, vete a un lugar tranquilo, analiza qué haces con tu vida, cuál es tu objetivo, si vas a seguir a Dios de verdad, lo que has hecho mal, lo que tienes que cambiar, medita en eso. Y a partir de allí, ora al Señor, pero no dejes tu mente en blanco ni cosas parecidas, porque los demonios te van a hacer ver cosas, y te van a hacer sentir cosas, y te pueden hacer cosas a ti y a otros, por meterte donde no debieras. Pero tristemente, tanta gente se está tragando el rollo reptiliano, y no se dan cuenta que detrás lo que hay es cuestión demoníaca totalmente. Por eso, si aún creéis en estas cosas, mirad lo que presentamos al respecto, mirad lo que presentamos en el tema del fenómeno ovni también, y os vais a dar cuenta cómo todo esto no pasa porque sí. Todo esto tiene que ver con cuestión
de abrir tu mente a los demonios. Y pensad que cada vez más personas van a hacer locuras porque se están poniendo en un lado u otro, precisamente en temas de espiritismo, y ni lo saben. Y personas que eran cuerdas cambian totalmente para hacer auténticos disparates. Cuidado con los selfies. Estos chamanes los utilizan en la magia negra. Un integrante de la Agencia de Ciberseguridad del país asiático aconseja a los usuarios que eviten publicar sus datos personales en la red, porque hasta esto lo utilizan en magia negra. Y algunos dirán, qué tontería, ¿a través de esto te pueden hacer algo? Pues claro que te pueden hacer algo. ¿Sabéis que hay espiritistas que curan con una fotografía o con un objeto que tengan de cualquier persona, pero también te pueden provocar todo lo contrario? Pues tened eso presente, que eso no son bromas. Y algunos que se creen tan civilizados y tan ateos y que todo esto son tonterías, que vayan con cuidado, porque con esto no se juega. Satanás tiene un poder. El de Dios es mayor, pero si tú no estás con Dios, vas listo. Las personas en duelo ven u oyen a sus seres queridos fallecidos. Es un nuevo estudio que ha salido así. Numerosas personas que han perdido a seres queridos siguen sintiendo su presencia de alguna forma. Ahora, por fin, esto se muestra con una estadística, con personas que lo han escrito que sí, lo declaran, nos pasa esto, pero tienen miedo a decirlo públicamente para que no los tomen como locos. Pero, ¿sabéis? Resulta que prácticamente la mayor parte de las personas que han perdido a alguien les suceden cosas extrañas. Bueno, algunos dicen, no, es cuestión de mentalización, claro, tienes recuerdos y luego sientes eso, pero no es verdad. Pues si estáis atentos a todo el escrito, que no tiene desperdicio, y veis esos estudios, sabréis lo que presentamos también en Puertas Dimensionales. La realidad del espiritismo. Cada vez más personas van a caer en ese gran engaño, porque los demonios son los que son capaces de hacerse pasar por muertos, de hacerte notar una presencia, de mover cosas y tantas cosas más. Por eso, o conocemos la verdadera doctrina sobre no hay inmortalidad del alma, o caemos precisamente en ese engaño satánico. Id a vuestras Biblias y estudiad bien, porque si creéis que después de muertos aún podéis pulular por algún sitio, estáis sentenciados. Sentenciados, sí, porque eso es lo que el diablo hace, hacerse pasar por muertos, hacer sentir cosas que os van a atraer o os van a asustar quizás, pero que te harán pensar que sí, que una vez tú te mueres vas a algún sitio. Y la manifestación de espiritismo irá creciendo cada vez más en este mundo. E incluso provocará que muchos de los que son elegidos para la salvación se estén tambaleando, porque es muy difícil resistirse a algo cuando lo ves, cuando lo sientes, cuando lo oyes. Id a vuestras Biblias, id al Señor en oración. Y si por algo os pasa una situación de estas, en esos momentos empezad a orar. Y si la cosa se complica aún más, decid en el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás, vete de aquí, y eso se os va a acabar. Probadlo y lo veréis. Lo mismo que en esas manifestaciones de marcianitos, de reptilianos, exactamente igual, porque detrás hay lo mismo, los demonios, que tantos ya dicen que estos son tonterías, que no existen, que se lo hagan mirar, desde luego. Panteísmo. Atención ahora a esto, porque se está poniendo de moda. ¿Hay que ser ordenados? Claro que hay que ser ordenados, porque si eres ordenado en las cosas, serás ordenado en tu vida y en tu pensamiento también. Ellen White escribe mucho al respecto. Es más, el cielo es un lugar de orden, y si queremos que los ángeles de Dios estén con nosotros, necesitamos tener las cosas ordenadas, porque ellos no están a gusto en un berenjenal, ¿me entendéis? Pues atención a esto, porque Satanás, que no es tonto, va a utilizar cualquier cosa para llevar al panteísmo, a Dios en cada lugar, en cada cosa, en cada objeto. Eso no es verdad, pero es lo que algunos transmiten. Y cada vez más todas las cosas que tienen que ver con la nueva era, las cuestiones orientales, aplauden todo ello. La magia del orden en 9 pasos. La japonesa Marie Kondo se ha convertido en un fenómeno superventas gracias a su libro sobre cómo organizar el hogar. Pues en toda esa filosofía, que tiene cosas muy buenas y muy ciertas,
Vamos a ir directamente hasta el punto número 5. Y mirad qué pone. Nunca jamás hagas una pelota con tus calcetines, escribe en su libro. Sufren una buena paliza en su trabajo diario. El tiempo que pasan en tu cajón es su única oportunidad de descansar. ¿Cómo? O sea, ¿los calcetines se cansan? Se podrán gastar, se podrán sudar, pero ¿se pueden cansar? En el universo condiano, las cosas están vivas, o casi, un planteamiento que dejará estupefacto a muchos lectores y que ella justifica así. No creo que deba haber ninguna competición en nuestro corazón entre cosas y personas. Si valoramos los objetos que nos importan y los tratamos bien, no solo durarán más y nos darán más placer, también podemos aprender incluso a ser más amables y generosos con las personas. Mirad cómo se mezclan conceptos. Evidentemente, si tú tratas tus objetos bien, también puedes llegar a ser así hacia las personas, porque todos son facetas del carácter que se trabaja. Pero de ahí a hacer sentir que un objeto inanimado tiene alma, que en definitiva es lo que nos viene a decir, hay un gran abismo, porque eso es el panteísmo. Eso es lo que precisamente el famoso Dr. Kellogg puso en uno de sus libros, el más famoso que llegó a hacer, que Ellen White le dijo, esto no es así, y basándose en la Biblia lo demostró, el panteísmo, que el Espíritu Santo, un espíritu, una fuerza está en cada cosa, en cada objeto de la creación, animada o teóricamente inanimada, porque resulta que todo tiene alma. Pues señores, eso es espiritismo. Y mirad qué fácil se introduce con estas cuestiones tan mediáticas, tan bonitas, tan pacifistas. Bajo esos conceptos el espiritismo entra, nunca mejor dicho, hasta el cajón. Vaya que sí te entra. Mirad si hemos de estar atentos a cada cosa, porque Satanás la verdad y la mentira la mezcla a la perfección. Pero el orden es cierto, hay que tenerlo, ¿eh? Eso no nos exime a ser unos desordenados. Apartado también para satanismo. Matan a amigo en rito satánico para convertirlo en vampiro. Luego descubren que no se convierte en vampiro y tienen más problemas aún, ¿eh? Pero os dais cuenta hasta qué punto se está llegando, jóvenes de 18, 24 años, casi nada, ¿eh? Satanistas visitan escuelas en Estados Unidos para hacer propaganda a Satanás. Dicen que como lo hacen los cristianos, ellos también deben hacerlo, y distribuyen cierta literatura para, ya veis con qué personajes y qué cositas llevan en sus camisetas, todo cuestión demoníaca, la cabeza de cabra, la cabeza de Méndez, la estrella de 5 puntas invertida, que es lo mismo, en fin, pues todo esto porque conviene que los niños también conozcan sobre Lucifer. Y así va el mundo. Y todo esto debe ser aceptado porque, claro, hay libertad religiosa, libertad de creencia, y ahora los padres no pueden decir que no a todo esto. ¿Hasta qué punto se está llegando, eh? Realmente impresionante. Mirad el vídeo. Ya veis, idolatrar a Satanás, qué bien se está haciendo. Lo curioso es que también veis que lo denuncian pastores de iglesias protestantes, que yo creo que no se dan cuenta. Pero si os fijáis en los equipos musicales que tienen detrás para alabar, entre comillas, a Dios, hay una serie de instrumentos que tampoco cuadran con la alabación al Señor. Y que no se dan cuenta, pero también están arrastrando por otro lado a lo mismo, en una cuantía pequeña o inferior, pero también los están llevando a una adoración equivocada. Y esa adoración, una de dos, la adoración es o directamente para cosas divinas, o para lo contrario, no hay otra. En fin, que estaría bien que también analizaran eso en sus propias iglesias. Pero, claro, ante una cuestión así de satanismo, todo el mundo teóricamente cristiano pone una pared, pero no se están dando cuenta que ya tienen al diablo dentro en sus congregaciones, haciéndoles también alabanzas a Dios que no tocan, porque no son alabanzas a Dios precisamente, ¿eh? Tened esto presente. Apartado para Estados Unidos. Atención a esto. William Marion Branham.
cuando una mujer gobierne Estados Unidos estará cercano el regreso de Cristo. ¿Creéis que esto es de ahora? Pues no. Resulta que hubo un señor de iglesias pentecostales que tenía sus visiones, para variar. Ya sabéis que entre los pentecostales esto es bastante habitual. Por desgracia no saben también de dónde les suelen venir esas cuestiones, ¿eh? Y resulta que, por si fuera poco, habló de cosas que evidentemente doctrinalmente eran un disparate, bíblicamente, pero él daba como buenas. Pues lo curioso es que precisamente este señor en cuestión habla de algo, y es esto. En 1933, recuerden en ese día antes que venga el fin, antes de que venga el tiempo del fin, que una mujer, ahora todos ustedes escriban esto, habrá una mujer poderosa que se levantará, ya sea para ser presidente o dictadora, o alguna mujer poderosa en Estados Unidos, y ella, Estados Unidos, se hundirá bajo la influencia de las mujeres. Y en 1964 dijo, he visto a una mujer en Estados Unidos como una gran reina o algo semejante, y era hermosa a la vista, pero malvada de corazón, hacía que Estados Unidos fuera a su paso. Bien, ahora evidentemente uno se plantea, ¿está hablando de Hillary Clinton? Bueno, si es por lo de hermosa a la vista, pues quizás algunos tendrán sus dudas, ¿no? Pero mirad, profecías que no vienen de Dios, porque este tipo de profecías no vienen de Dios, pero él ve algo o se le muestra algo que será así. Fijaos que sería un cambio perfecto, porque Hillary Clinton está lanzando hacia la población una serie de conceptos que, aparte de que ya sabéis que estaba plenamente puesto en cuestiones de nueva era espiritistas, por si fuera poco, también está trabajando para conseguir algo en una cuestión de hombre-mujer, cuestión de otras índoles, tiene una proyección hacia los judíos especialmente, de Israel, etcétera, etcétera. Bueno, pues tened esto presente, ella aparece en las cartas Illuminati New World Order. ¿Donald Trump vencerá? ¿Será Hillary Clinton? ¿Será otro candidato? Pronto lo sabremos. Pero desde luego ya hace tiempo que se está mostrando todo que parece ser que Hillary va a ser la presidenta. ¿Es que va a preparar el terreno final para la última etapa de este mundo? No lo sé, pero estemos atentos. Pero mirad cómo Satanás tiene sus profetas y algunas cosas las van a acertar, porque Dios puede permitirlo que así suceda. Y Satanás sabe que se ha marcado una agenda para conseguir sus fines y necesita una serie de personajes delante para que eso se pueda cumplir. Y ya vimos cómo imponían las manos a Hillary Clinton precisamente, ¿eh? Bueno, tiempo al tiempo. Ya finalizando, apartado para Israel, mirad qué cantidad de noticias tremendas. 2 policías heridos en un ataque terrorista en Jerusalén. Terrorista palestino muerto a puñaladas con su propia daga. Resulta que ve a un judío ortodoxo, entra en un comercio, lo apuñala por la espalda y la persona dueña del negocio le quita el cuchillo de la espalda y se lo clava al agresor. En fin, escenas esperpénticas, ¿eh? Muere un turista americano en Israel apuñalado por un palestino. Y fue un ataque masivo, además, ¿eh? Fue a por otras personas. Ahora ya van también por los turistas. No solo contra judíos ortodoxos o demás. Terror en Jerusalén, un herido grave en un ataque múltiple. Y mientras va sucediendo esto a su vez, nuevos Olim de Ucrania llegan a Israel. Ya sabéis, judíos que huyeron por la guerra, pues ahora, ¡pam!, regresan a Israel. Y no son los únicos. Israel aumenta la inmigración de los judíos de la India. Y está cumpliéndose lo que indicaban una serie de textos bíblicos, que volverían a su tierra. Y así se está interpretando la profecía y los judíos lo están haciendo pensando que allí van a encontrar, bueno, aquí se dice el oro y el moro. Bueno, la verdad es que van a encontrar cuestiones árabes, sí, y cuestiones de oro económicas, creen que también. Pero, ¿sabéis?
Lo que van a encontrar dentro de poco va a ser una gran desgracia, porque la situación es una trampa perfecta, porque algo grande va a pasar allí, ¿eh? Si lo supieran, seguramente no irían allí. Israelí apuñalado cerca del muro de los lamentos de Jerusalén, y es una tras otra. Y mirad esto, Israel está cada vez más fracturado por la religión y la política. Un estudio muestra que la mitad de los israelíes están a favor de expulsar del país a los árabes, que conforman el 19% de la población. Tanto los judíos ultraortodoxos como los seculares están ganando terreno a los colectivos más moderados, y la política de asentamientos tiene el apoyo del 62% de quienes se identifican como de derechas. La sociedad fragmentada, pero cada vez más radicalizada, incluso los que no creen en nada. 3 palestinos muertos en 2 ataques contra israelíes en el sur de Cisjordania. Casi nada, ¿eh? Una tras otra. Pues así está la situación en el mundo, y todo esto en una semana. Y vamos a terminar con una cita de Ellen White, otra de las que no tiene desperdicio, y que aparece en el libro recopilatorio Maranata, El Señor viene, lo que va a suceder en 2031 precisamente. Mirad esto. Listos para responder. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto lo escribe el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3:15. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. No comprenden las evidencias de su fe. No tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la Iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen, y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe, y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Interesante esto, ¿eh? A veces pensamos, uy, ya sabemos lo que creemos, vamos predicando a otros, pero cuando hay una controversia, luego, esto no lo sé. Y va a llegar un punto en que vamos a estar solos. Y mirad qué situación nos pinta ahora ella para hacernos ya pensar. Dios despertará a sus hijos. Si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos, que los zarandearán, separando el tamo del trigo. Mirad, ¿quién levanta las herejías? ¿Qué utilizará Dios? ¿Herejías? ¿Para qué? Para zarandear a su pueblo. Creemos que a veces es Satanás directamente el que hace las cosas, pero Dios también va a poner a prueba a su pueblo para sacar el trigo de la cizaña, y va a permitir que haya herejías entre su pueblo para zarandearlo. A veces esos conceptos no los tenemos, ¿eh? El Señor invita a todos los que creen su palabra a que despierten. Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Los creyentes no han de confiar en suposiciones e ideas mal definidas de lo que constituye la verdad. Su fe debe estar firmemente basada en la palabra de Dios, de manera que cuando llegue el tiempo de prueba y sean llevados ante concilios para responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos con mansedumbre y temor. ¿Dónde vamos a ser llevados? Ante concilios, para responder de nuestra fe. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para que si hemos de ir solos, demos el mensaje que hay que dar allí? ¿El verdadero, bien basado, bien cimentado? ¿O nos columpiamos en otros también para dar el mensaje? Que sean otros los que hablen, nosotros no. Si ellos lo dicen, será verdad. No, debemos conocer lo que creemos. Debemos saberlo tan bien que lo podamos exponer. Pero mirad ahora qué añade. Los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe.
ante las autoridades. Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieren para oír. ¿Habrá que prepararse grandes discursos? No. ¿Habrá que estudiar previamente para salir ante un concilio, ante magistrados y demás? No. Pero ahora es el momento de prepararnos para eso. Ahora es el momento de almacenar en nuestras mentes, en nuestros corazones, toda la verdad. Y cuando haga falta, el Espíritu Santo va a ser el que nos dé las palabras adecuadas para dar el mensaje que pertoca en ese momento oportuno. Porque, ¿sabéis cómo va a ser lanzado el mensaje a todo el mundo? Sí, que habrá tecnologías y todo lo que queráis, pero va a ser porque habrán juicios. Va a haber declaraciones de los creyentes diciendo el por qué ellos se mantienen firmes en la verdad del sábado y demás. Y allí irá mucha gente a ver, ¿pero qué está pasando aquí? Y es cuando más gente va a conocer ese mensaje justo en los tiempos finales. Cuando empiecen a haber los primeros problemas para el pueblo de Dios. Y esto, no creáis que va a ser de aquí a una eternidad, no. Esto va a ser en pocos años. ¿Nos estamos preparando para esto? ¿Conocemos de verdad nuestras creencias? Las auténticas, no lo que nos han hecho creer, sino la verdad. Mirad los estudios bíblicos que presentamos. Si queréis saber la verdad, la doctrina tal cual está en la palabra de Dios, allí lo vais a encontrar. Y mirad y comparad con las Escrituras y veréis que nos mentimos. Y esas verdades debemos conocerlas para presentarlas al mundo. Muchos aún van a reaccionar. ¿Haremos el papel que Dios quiere que hagamos? Que el Señor nos ayude a ello. Que Dios os bendiga.